Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la clase de lenguaje del día lunes 5 de octubre. 5 de octubre. Ya nos estamos acercando de a poco a lo que es un año, ¿cierto?, del estallido de una de las cosas, uno de los hitos históricos que ha vivido nuestro país y que ha desencadenado un montón de cosas, como lo es el plebiscito, ¿cierto?, que se presionó para que se realizara y que son parte de la historia ya de nuestra nación y nosotros lo estamos viviendo de esa forma. Es bastante importante tenerlo en cuenta. Igual decir que esto de la pandemia igual llegó justo en el momento entre medio, sino quizá en qué estaríamos como país en estos momentos, qué cambios, qué hubiese ocurrido. Y no está de más decir y mencionar lo que ha pasado ya en estos últimos días con, con las protestas que se han hecho en algunos sectores focalizados y cómo ha reaccionado también las fuerzas policiales, que ha sido un tema bastante delicado. Cada uno tendrá su opinión y su visión respecto a lo que ha estado sucediendo. Yo no voy a entrar en esos detalles, no estamos, quizás si estuviéramos presencial podríamos compartir un poco más, pero no tenemos el tiempo para eso. Sí decir que hay que estar siempre constantemente informándose de lo que va ocurriendo y lo que va sucediendo, porque yo creo que es la única forma de ir cambiando ciertas cosas, si es que a alguien le interesa cambiar. Pucha, Jezabel, trate de conectarse, desconectarse, quizás, puede ser el internet, si el resto me escucha bien, significa que es su conexión. En todo caso, si tiene algún problema, Jezabel, después la clase queda grabada para que la vean, ¿ya? Ya, chiquillos, perfecto. Recordemos en lo que quedamos la semana pasada. Habíamos quedado en lo que nosotros conocemos, o lo que estábamos conociendo como cartas al director. Quedan en un drive y se pueden ver en YouTube y en Facebook, Julio. Si es que después lo necesita ver, le puedo pedir a la profesora Karen que le envíe el link. Yo se lo mando si es que ella no lo tiene, pero hay un link del canal de YouTube de San Alfonso, y también está en la página de Facebook de San Alfonso, también subidos los videos. Ahora, vale decir que los videos se suben el viernes, ya, incluso aunque tengamos la clase hoy día por cosas de edición y todo eso, se suben el viernes, ¿ya? Perfecto, ahí la profesora Karen se los va a compartir. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces damos comienzo y estábamos hablando de las cartas al director. Y si pudiéramos recordar entonces, si alguien me puede ayudar, ya sea por micrófono en el chat, decirme qué recuerda de la clase pasada y lo que era el carta al director, ya sea su definición o algunas características que habíamos visto. ¿Quién me puede ayudar? ¿Era una carta dirigida hacia el público? Ya, de partida tenemos una carta abierta, ¿cierto? Así se lo podría llamar, por eso es para el público, para todo público. ¿Qué más? Muy bien eso. Era una carta importante que era publicada en un diario. Perfecto, una carta dependiendo del tipo de diario, o sea, ¿ya? dependiendo de a qué tipo de editorial se refería el diario, por ejemplo, político, futbolístico, noticias en general, la noticia o la carta que tú escribiste al director era o no publicada. También, ¿cierto? El diario, obviamente, siguiendo su línea editorial, como acaba de decir Daniel, podía o no estimar qué cartas son publicables, dependiendo las características. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más que recuerde? Son emotivas, profesor. Algunas pueden llegar a ser emotivas, ¿cierto? Para tratar de... ¿Qué buscaba? Y aquí está lo que me acaba de decir, creo que fue la Matilde. ¿Cuál era Sí. Ya, perfecto. ¿Cuál era
la intención de mandar una carta, aparte de a un público? ¿Cuál era la intención? Era quejarse sobre algún tema o muy pocas veces felicitar sobre algún tema. Perfecto. En muchas ocasiones era denunciar una queja, ¿cierto? Una denuncia sobre algo, sobre un suceso. Y en otras ocasiones ya era como felicitar de ese tipo de cosas. Cristian Morales no acota que eh, es una carta con una idea clara, correcto. Recordemos que el espacio designado para esto es súper breve. Es muy, muy poquito espacio, por lo tanto tiene que ser una idea clara, concisa, precisa, directa. Y sí, Daniel, vas a full. Perfecto, eso me gusta. Todo va muy bien, me gusta que participen. Ya, entonces, con todo lo que ustedes me acaban de decir, que ya me di cuenta que lo tenían bastante fresquito, acabamos de englobar bastante de la clase pasada en términos de lo que era una carta al director. Por lo tanto, vamos a recordar cómo era una estructura, la estructura de esta, que aplica casi para todas las cosas, ¿cierto?, que tengan que ver con el lenguaje, donde se divide en tres partes fundamentales, que introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción sabemos que esta idea que dice Cristian, ¿cierto?, esta idea clara, y como los demás me han estado indicando, sobre un hecho muy importante, se presenta este tema, de qué se va a tratar, ¿cierto? Luego se desarrolla algún punto de vista con respecto a esto, que les vamos a llamar argumentos, y por lo general, como es tan breve, siempre tiene uno, quizás dos, ¿ya? Y por último, una síntesis con una reflexión propia, un comentario sobre... Eso es como el cuerpo de esta carta. Y sabemos que tiene rápidamente de qué se trata la carta, un encabezado que por lo general siempre es señor director. Aquí me avisa que mi internet está inestable. Si es que alguien me escucha, o sea, si me empiezan a escuchar mal, avísenme para hacer una pausa y volver a retomar cuando esté bien, ¿ya? Sí, profe, se corta y a veces no se escucha. Ya. Si a los demás también le pasa, también me va avisando. De lo Sí, profe, se contrario, le corta. Profe, se entrecorta a ratos. chuta, debe ser por mi internet. Voy a intentar. ¿Ahí se escucha mejor o no? Ya, ahora sí se Sí, escucha. profe. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Estábamos diciendo que esta era la estructura y termina escribiendo como si fuera una carta real, ¿cierto? Una carta dirigida con la firma, y en esto se refiere al nombre de la persona de quien la escribió. Y dependiendo a veces se agregaba la profesión u oficio o algún dato extra. ¿Recuerdan por qué a veces se agregaba eso? ¿Alguien recuerda por qué a veces podría agregarse quizás la profesión u oficio? Porque voy a respaldar sobre el tema que está hablando. Exacto, excelente, Joana. Es exactamente eso. Imagínense que el tema tenga que ver con la medicina. Si el que escribió la carta es un médico, quizás tenga un respaldo o un peso distinto a si es que lo escribió, no sé, un arquitecto. Que no estoy diciendo que no pueda hacerlo. Ojo con eso. No es que las personas tengan que hablar específicamente de a lo que les compete. Al contrario, una persona puede hablar de todo mientras se informe. Todos pueden tener opinión frente a algo. La cosa es que en algún momento puede que le dé un peso distinto a ese tipo de cosas, ¿ya? Nos habíamos quedado el otro día en analizar algunas de estas cartas, de estos ejemplos de cartas al director, y habíamos alcanzado a leer lo que era una selección ganadora, que hablaba específicamente sobre la selección chilena y cómo esta persona que escribía decía lo bueno que estaba Chile en ese periodo, ¿cierto? Recordemos que esto fue subido el día lunes 12 de mayo del 2014, hace 6 años atrás, cuando Chile era chévere. ¿Qué más? Veamos, preuniversitaria y FONASA, ese es el que habíamos quedado de revisar. Vamos a ver de qué se trata. Ah, creo que lo habíamos alcanzado a leer, correcto. Lo vamos a releer para analizarlo un poquito y luego nos vamos a tirar de lleno
a lo que es la actividad que les compete para este contenido, que es cartas al director. Y con eso ya cerraríamos esto. Ustedes tienen que realizar la actividad, que es bastante breve, solo responder 2 preguntas, y ya el próximo lunes continuaríamos con otra cosa. Entonces, vamos a analizar la de preuniversitario y FONASA, vamos a ver la estructura y vamos a ver si ustedes me van diciendo que van entendiendo de esto. Dice, quise comprar un bono de atención médica, pensando que, como de costumbre, con solo dar mi RUT, podía acceder a ello, por ser carga de mi papá. Pero entonces me dijeron que ya no pertenezco a FONASA, por ser mayor de edad y no estar estudiando en un colegio, universidad o CFT. Centro de Formación Técnica, por si acaso, CFT. Estoy en un preuniversitario, lo que para mí y muchas familias es también estudiar. Me pregunto, ¿qué ocurre con los alumnos de preuniversitario que tengan alguna enfermedad crónica y no tienen los medios para pagar una consulta particular? Por lo pronto, al menos hasta el próximo año, no tendré derecho a enfermarme. Básicamente esta persona está haciendo una denuncia. ¿En qué consiste esta denuncia, esta queja? Explíquenmela ustedes, a ver si alguien sabe cuál es el tema principal de esto. ¿Quién me podría Es ayudar? como la salud, entre comillas, porque muchas veces, aunque seamos de FONASA y SAPRE, no nos cubre mucho al no imponer. Si uno es mayor de edad y no trabaja, no impone. Entonces, de FONASA no se hacen los descuentos correspondientes y no nos cubre el tema de salud. Perfecto, eso es una de las primeras denuncias que está haciendo, el no poder pertenecer a uno de estos servicios de salud, porque, y ahí él lo explica, que es mayor de edad y ya no está estudiando, ¿ya? Por lo tanto, dejó de ser carga de su padre. Recordemos que todos los niños, mientras los padres están imponiendo, como dice Tiare, o tienen algún trabajo, tienen cargas familiares, y en este caso puede ser el cónyuge, que es la pareja, o los hijos e hijas. Y cuando alguien pasa a ser mayor de edad, deja de ser carga. Y eso es lo que está denunciando, el no tener la forma de respaldar esto. Vamos a analizarlo con la estructura. Veamos el título, preuniversitarios y FONASA. Bueno, específicamente en este caso, Cristian Aros, que es la persona que está escribiendo esto, dice que él sí está estudiando un preuniversitario, que para muchas personas es estudiar. Sin embargo, para FONASA no lo es. Ya tenemos el título. El encabezado, señor director, habíamos dicho que justamente este diario en particular, las últimas noticias, si usted revisa otros diarios, sí va a encontrar ese encabezado. Aquí se lo quitan de lleno, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos una introducción donde presentamos un tema y que sea una noticia vigente, actual, ¿cierto? Algo que haya pasado. Y justamente parte así esta carta. Quise comprar un bono para atención médica pensando que, como de costumbre, con solo dar mi RUT, podía acceder a ello, por ser carga de mi papá. Pero entonces me dijeron que ya no pertenezco a FONASA por ser mayor de edad y no estaré estudiando en un colegio, universidad o CFT. Esa es la introducción de esto. Da el contexto de lo que ocurre. Quiso un bono y no pudo acceder a ello. Ya le aparece que no está en FONASA. Eso es una introducción. Presenta el tema, ya y obviamente es vigente porque lo está indicando que es de actual, ¿cierto? Es ahora. Tenemos un desarrollo, argumentos. Es exponer los puntos de vista de lo que ocurre con esto. Dice, estoy en un preuniversitario, lo que para mí muchas familias es también estudiar. Por lo tanto, él está indicando ahí un argumento. ¿Por qué lo discrimina diciendo que es mayor de edad, que no está estudiando, siendo que él está cursando el preuniversitario? Ese es su punto de vista, es el argumento a reclamar, ¿ya? Y por último, tenemos lo que es una conclusión. Bueno, antes también hay otro punto de vista que dice, me pregunto, ¿qué ocurre con los alumnos de preuniversitario que tengan alguna enfermedad crónica y no tienen los medios para una consulta particular? Y aquí viene la conclusión, que es la reflexión personal. Por lo pronto, y en este caso es sarcástico esta persona, al menos hasta el próximo año no tendré derecho alguno a enfermarme. Y finaliza el autor, ¿cierto? La persona que escribe, que es Cristian Aros. ¿Ya? Esa sería la estructura de una carta. Ahora yo debo decir algo con respecto a esto, solo como para información. Quizás cambie, a ver, no pudo haber cambiado porque esto a mí me pasó en el 2012.
resulta que cuando yo también cumplí 18, pasé a ser mayor de edad, también me sacaron de FONASA, dejé de ser carga de mi padre. Y me enfermé, y efectivamente fui, aunque no pertenecía, que no tenía derecho a bono. Y esto no es que no esté estudiando, de hecho, una persona en situación de calle, por ejemplo, una persona que no tiene ingresos, una persona en absoluta pobreza, pasa a estar automáticamente a FONASA. FONASA cubre las personas que no tienen ingresos. En este caso, yo, porque no estaba ni trabajando, ni era menor de edad, por lo tanto no era carga de mi padre. Yo cumplía para efectos de, exacto, Matilde, esa era la palabra que quería decir, indigente, situación de calle, indigente. Yo para la visión de FONASA, yo era un indigente. ¿Por qué? Porque no tengo ni trabajo, ingresos propios y soy mayor de edad. Lo que tenía que hacer era básicamente un trámite. Tenía que ir a FONASA a decir, hola, yo estoy vivo, por favor, me pueden atender, y ahí me ingresaban al sistema diciendo lo que había pasado. Independiente si estoy estudiando o no. Pero sí me pasó lo mismo que al señor Cristian Aro, que le pasó en el 2014, a mí me pasó en el 2012, de no poder atenderme porque lo mismo que él dice, pasé a ser mayor de edad y ya no estaba ni en la universidad ni trabajando. Eso es puro desconocimiento, pero también sí sirve como denuncia social. ¿Por qué? Porque es algo que no debería pasar con toda la tecnología actual y con todos los datos que tienen de nosotros. Nos piden el RUT hasta para comprar en el supermercado. Deberían saber este tipo de cosas y deberían ser automáticas. Uno deja de ser 18 años, pasa inmediatamente a FONASA, a menos que yo me quiera cambiar a un ISAPRE. Fin del tema. Pero esto no es así, no es automático. Uno tiene que acercarse. Y tiene que acercarse, ojalá, cuando no esté enfermo. Imagínense si yo me hubiese enfermado de gravedad, hospitalizado, y al final me hacen pagar todo. ¿Por qué? Porque yo no había hecho el trámite. Está reclamando que los que estudian al preuniversitario no está como estudio como tal. Por supuesto, eso es otro de los problemas, Cristian, porque él indica que aún así deberían considerarlo. Pero es que, claro, independiente si estudia o no estudia, para Chile, según las leyes, uno debería pertenecer a FONASA independiente de cómo esté. ¿Por qué? Porque si estudia o no estudia, indigente, no indigente, FONASA debería cubrir. La cosa es, para no envolarnos más en el tema, es que esta carta cumple con todos los requisitos de una carta al director, y es, en este caso, de queja. Yo creo que quedan bastante claros, más o menos, y ustedes, ojalá, si en algún momento tienen un diario, vayan a revisar qué se habla actualmente, y se van a dar cuenta que van a hablar sobre los fiscales del caso de Ámbar, los fiscales de Martín Pradenas, lo que acaba de pasar con los carabineros con lo que sucedió en el puente y en el río Mapocho, ¿cierto? Y así un montón de cosas van a encontrarlo y lo van a ver que Colo-Colo está mal, porque muchas de las cartas tienen que ver con cosas sociales, entre comillas, importantes para nosotros, como lo es la política, el deporte, la salud, la educación. Probablemente vayan a encontrar cartas en contra del ministro Figueroa, el de Educación, que quiere constantemente que volvamos a clases presenciales y así un montón de cosas. Mario dice, ¿por qué es un beneficio para todos? Sí o sí el gobierno tiene que brindarle a todos sus habitantes. Exacto. Y esa es la queja aquí, ¿ya? Si nos damos cuenta, aquí abajito a la derecha, muy muy abajito, dice, envía sus cartas a cartas@lum.cl, incluyendo nombre, cédula de identidad y número. Y ustedes lo pueden hacer, si usted va y va a ver dónde mandar los datos, podríamos hacerlo. De hecho, si estuviéramos presencial, escribiríamos una carta al director, lo haríamos, y se la mandaríamos para ver si pescan alguno de nosotros y la publican. Sería bastante interesante de ver. Lamentablemente no se está dando el contexto como para algo así, pero si usted en algún momento quisiera hacer eso, lo podría hacer sin ningún problema. Vámonos a la actividad inmediata. Tenemos lo que es una carta. Vamos a leer en conjunto. Una es, ¿cuál es la opinión o tesis defendida por Bernardita Prado, la persona que escribe la carta, en la carta anterior? ¿Y cuáles son las razones que ella da para sostener su opinión? Básicamente es encontrar el tema y su postura y con qué lo respalda, ¿ya? ¿A qué te refieres,
Mario, una carta de pedido. Por mientras me escribes, Mario, yo voy a continuar, porque no sé, o menos que quieras abrir el micrófono y... Ah, pedir algo. Claro, ya, sí, sí te entiendo. Sí, eso también, pero ojo, las cartas al director, recordemos que no tienen ningún tipo de grado de exigencia o uno tiene que esperar un algo después de haber mandado la carta. Es posible que incluso las personas a la idea a quién va, porque esta carta va en contra de FONASA y Prouniversitario, pero no va dirigida a nadie en específico. Entonces, por lo tanto, en unas cartas uno puede pedir todo lo que quieras, pero ojo, es una carta abierta para que todos lo vean, ¿no? Ya, vamos a leer la carta entonces esta, vamos de a poco, por si es que no van entendiendo, me van avisando y la volvemos a releer. Tenemos todo el tiempo del mundo, en realidad son como 15 minutos más, 20 minutos más, pero ahí tenemos el resto de la clase para ver esta actividad en específico. Vamos leyéndolo. Señor director, 2 puntos. En una carta publicada ayer se señala que la campaña recién lanzada por el CERNAM en contra de la violencia intrafamiliar, en la que aparece un joven que dio muerte a su padre por defender a su madre, comillas, podría instalar la idea de que es lícito usar la vía violenta para terminar con el maltrato familiar. Cierre comillas. Vamos a releer. Esta persona que está escribiendo, que en este caso ya sabemos que se llama Bernardita Prado, por lo que lo vemos abajo, de hecho si ustedes quieren ver inmediatamente, saben Prado, es jefa de la unidad de violencia intrafamiliar del CERNAM. ¿Sabe lo que es el CERNAM? ¿Qué es el CERNAM? Deberían saber. Nacional de la Mujer. Muy bien, es el Servicio Nacional de la Mujer. Servicio Nacional de la Mujer. Perfecto, ahí sí. Es algo que ustedes deberían conocer, sobre todo las mujeres, porque así pueden recurrir a ayuda, en este caso, jefa de unidad de violencia intrafamiliar del CERNAM. Ella escribió esta carta, ¿ya? Por lo tanto, ella trabaja aquí. Quedémonos en eso en claro. Ella trabaja en el Servicio Nacional de la Mujer. Entonces, dice, en una carta publicada ayer se señala que la campaña recién lanzada por el CERNAM en contra de la violencia intrafamiliar, en la que aparece un joven muerto a su padre a su madre. Chiquillos, parece que hay un micrófono abierto ahí que están hablando. Por favor, verifiquen que todos tengan su micrófono en silencio. Solo lo activan cuando quieran hablar conmigo. Volvemos a leer. En una carta publicada ayer se señala que la campaña recién lanzada por el CERNAM en contra de la violencia intrafamiliar, en la que aparece un joven que dio muerte a su padre por defender a su madre, podría instalar la idea de que es lícito usar la vía violenta para terminar con el maltrato familiar. Por lo tanto, básicamente, ya tenemos una información. Sabemos que había una campaña del CERNAM. Sabemos que en esa campaña aparece un joven que mató a su padre por defender a su madre. Y sabemos que aquí está haciendo referencia de que alguien, X, que no sabemos quién es, y no lo vamos a saber porque es alguien que da igual, dice que esta campaña instala la idea de que es legal, eso es lícito, es legal usar la vía violenta para terminar con el maltrato familiar. ¿Ya? Esa es la introducción. Eso es lo que nos está hablando con un tema. Veamos qué dice el siguiente párrafo. Esta campaña no pretende mostrar a Claudio Romero como un ejemplo ni como un héroe. Ya sabemos que Claudio Romero es este joven. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo, que no pretende mostrar en esta campaña a este joven como un ejemplo ni como un héroe. Su valiente testimonio obedece a una necesidad urgente de mostrar a la sociedad que la violencia intrafamiliar es un problema real y de tal gravedad que puede llevar a las personas a situaciones límite, situaciones que, por cierto, reprobamos, pero que lamentablemente ocurren. Muchas gracias, profesora Karen. Nos vamos a apurar. Volvamos aquí. Está diciendo la persona, esta Bernardita Prado, está argumentando que esta campaña que ellos lanzaron con CERNAM no pretende mostrar a este joven que mató a su padre para defender a su madre, no es ni un ejemplo ni un héroe. Lo mostraron simplemente porque están tratando de mostrar que la violencia intrafamiliar es algo real
y que lleva a las personas al límite, que obviamente reprueban que se maten a una persona por defensa propia, pero que lamentablemente ocurren y por eso lo muestran en la campaña como algo real. Veamos qué dice la siguiente párrafo. La intención del spot en cuestión, la intención de esta campaña, de este video, que podríamos buscarlo quizás para la siguiente clase, mostrar el video, no es transmitir que la solución a la violencia doméstica sea el uso de la vía violenta, que la solución a la violencia intrafamiliar sea más violencia, no está diciendo eso. Al contrario, deja en evidencia los dramáticos resultados del maltrato sostenido por años y del cual los hijos, como testigos y o víctimas, también resultan profundamente afectados. Porque queremos que esto nunca más vuelva a ocurrir. Necesitamos que la sociedad sepa lo que está pasando y tome conciencia de la importancia de prevenir la violencia intrafamiliar y denunciar a tiempo para evitar desenlaces de esta gravedad. Eso nos está contando Bernardita. Y por último, para cerrar, ya sabemos que el cerrar debería ser ya conclusión. Veamos si calza. Además, sobre el mensaje, o sea, sobre el, comillas, mensaje revanchista de la campaña al que se refiere la carta, es indispensable aclarar que esto se aleja por completo de la realidad. Más aún cuando del 2010, CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, cuenta con centros de reeducación de hombres que ejercen violencia. Esta campaña nos recuerda como sociedad que la violencia es un problema brutal, real y que nos afecta a todos. Bernardita Prado, jefe unidad de la violencia intrafamiliar, CERNAM. ¿A qué se refiere con el mensaje revanchista de la campaña? Que probablemente la persona que escribió esta carta en contra había dicho, no, es que mostraron a una persona matando al hombre por violencia intrafamiliar como una especie de revancha. Bernardita, que es la jefa unidad, dice que esto no es así, que al contrario, que el de 2010 no buscan revancha, es reeducar a los hombres que ejercen violencia. O sea, estos hombres que fueron acusados, denunciados como violentos o que ejercen violencia intrafamiliar, busca este Servicio Nacional de la Mujer que se reeduquen, ¿ya? Y finaliza con que esta campaña nos recuerda como sociedad que la violencia es un problema brutal, real y que nos afecta a todos. Si nos llevamos esto a la argumentación, a la estructura, veámoslo. Título no tiene, ya fallamos aquí, nos falta un título. Ustedes podrían tratar de pensar en uno, ¿cierto? Podríamos pensar, violencia intrafamiliar, un hecho real en nuestro país, por decir algo. O campañas contra la violencia intrafamiliar, una de las soluciones posibles. O ustedes podrían pensar en varios títulos. Tenemos un encabezado que dice, señor director, correcto, en este caso sí lo tenemos, ahí está, señor director, 2 puntos. Tenemos una introducción que presenta el tema. Hay un micrófono abierto ahí. Ahí sí, tengo un eco. Ahora sí, volvimos. ¿Se escucha, chiquillos? Quedan 5 minutos y medio. Sí se escucha, Ya, ahora profe. sí. Perfecto. Entonces, Sí, tenemos profe. una introducción, muchas gracias. Tenemos una introducción que dice que en una carta, ojo, esto es una carta respuesta a otra carta, ya lo sabíamos desde el principio, dice una carta publicada ayer, señala que la campaña del CERNAM contra la violencia intrafamiliar, bla, 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 ya no instaló el tema, ¿cierto? Lo presentó, que es la violencia intrafamiliar de parte de la campaña del CERNAM. Ese es el tema, la introducción. ¿Qué más? Desarrollo, donde se exponen los puntos de vista. ¿Qué tenemos? Primer punto, que es el segundo párrafo, dice, esta campaña no pretende mostrar a Claudio Romero como un ejemplo y un héroe, su valiente testimonio, y ahí ya tenemos el primer argumento. Por eso Bernardita Prado defiende esto. Después tiene un segundo argumento, que es el tercer párrafo. Dice, la intención de la esposa en cuestión no es transmitir una solución de la violencia doméstica hacia el uso de la vía violenta, al contrario, bla, 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 bla. Tenemos un segundo argumento. Y por último, dice, porque queremos que esto nunca más vuelva a ocurrir, necesitamos que la sociedad sepa lo que está pasando y tome conciencia. Tiene un tercer argumento de por qué esta persona que atacaba a esta campaña está equivocada. Tenemos 3 argumentos, súper bien, está bien armadito, y apunta a que la otra persona está equivocada. Trata de mostrarnos un tema a todos nosotros. Tenemos una conclusión donde hace una síntesis
de todo lo que habló, más un comentario personal, perfecto, porque el último dice, esta campaña nos recuerda como sociedad que la violencia es un problema brutal, real y que nos afecta a todos. ¿Se entiende? Con eso cierra entonces esta carta con un mensaje personal diciendo que la violencia es un problema brutal, real y que nos afecta a todos. Y por último, cuando nos dice autor, corresponde al nombre de quien escribe. Y tenemos que es Bernardita Prado, jefa unidad de violencia intrafamiliar CERNAM. Y ojo con esto, porque recuerden que en algunos dijimos que podría ser importante agregarle el oficio u profesión u oficio, perdón. Y claro, si nos damos cuenta, aquí dice jefe de unidad de la violencia intrafamiliar, CERNAM. ¿Quién mejor para responder esta carta sobre la violencia intrafamiliar del CERNAM en una campaña que la jefa de unidad de violencia intrafamiliar en el CERNAM? Se dan cuenta que aquí esta persona, al responder ella misma la carta, le da un peso distinto. ¿Por qué? Porque es la encargada. A eso me refería yo con agregarle eso, no por temas de egocentrismo, mostrar que yo soy el profe, mostrar que yo soy la jefa de unidad de la violencia. No, es la intención de mostrar que tiene un peso distinto a que yo lo diga. Esta es la carta, chiquillos, ustedes la van a recibir por el PPT, la profesora Karen también me va a ayudar en eso, y lo que ustedes tienen que hacer es responder estas dos preguntas. ¿Cuál es la opinión o tesis defendida por Bernardita? ¿Qué es lo que está opinando en esta carta Bernardita? ¿Qué es lo que está tratando de defender? Ustedes me lo tienen que escribir en una frase, ¿ya? Es un tema, ustedes me lo escriben ahí bien explicadito. Y por último, ¿cuáles son las razones que ella da para sostener su opinión? ¿Cuáles son los argumentos? Y ya les mostré dónde estaban, párrafos 2, 3 y 4. Yo encontré 3 argumentos y la idea es que usted también me lo escriba ahí, me lo enumere y me diga cuáles son y me lo explique, ¿ya? Si es que a alguien aún así le cuesta, durante la semana me puede escribir, me puede mandar un correo o puede tratar de contactarme a través de la profesora Karen para que yo les ayude de forma directa a responder estas 2 preguntas, o me las muestran y yo digo, ¿sabes qué? Está bien, esto se puede mejorar, pero la idea es que estén listas para el próximo lunes, ¿ya? Y así no nos vamos acumulando y podemos seguir avanzando con otras cosas. Solo esas 2 preguntas en base a esta carta al director. Les va a llegar por si acaso. Chiquillos, con eso ya estamos cerrando. Voy a dar paso a la profesora Karen también para que se despida. Muchas gracias a las personas que participan. Me gusta mucho cuando ustedes conversan, hablan. Siento que se nos hace tan corto este periodo de 40 minutos, chiquillos, pero es lo que tenemos por ahora. Ya veamos si es que más adelante, no sé, hacemos un doble bloque o ahí vemos cómo solucionar. Pero es lo que hay. Profesor, Dígame. profesor, disculpe, nosotros nos pusimos de acuerdo con los psicopedagogos para ver si se puede hacer como un tipo de interrogación de repente en las clases para hacer una notita. Sería ideal. Podríamos verlo el próximo lunes. Sí, perfecto. Con esto mismo incluso, Perfecto. para ver los que entregaron la tarea. Ahora, yo le saqué una foto a la actividad y ya se la envié a los grupos. Ya. Así que quedaríamos ok con eso. Excelente. Ya, chiquillos, se va a cortar en cualquier momento. Muchas gracias por todo, gracias a ustedes, son maravillosos. Y nos vemos ya el próximo lunes. Buenas Y noches, muchas gracias a todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias, profesor. Ya, Buenas gracias, noches Karen. a Muchas los gracias. psicopedagogos. Muchas Chao, gracias. chao. Buenas noches. Buenas Que noches. tengan una maravillosa semana todos. Hasta pronto. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches.